Venga, cuando queráis comenzamos. Adelante. Todo tuyo, Vale. Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Julio, ¿quieres comentar algo o empezamos directamente? No, directamente simplemente comentar que tenemos hoy otro de los talleres, esos que siempre estamos buscando cómo mejorar y cómo aprender en sala. Pues tenemos aquí a nuestro maestro para que nos hable y él quería hoy hablarlo. Sabéis que os he pedido por WhatsApp la carta de vinos, algunos me las habéis mandado y se las he reenviado. Y algunos me han llegado hace poco y no te ha llegado, Alberto. Perdóname, pero he visto que Bueno, le he mandado alguno más a última hora, pero con lo que tengas, pues adelante, vamos con ello y nada, vamos nada, nada, no mejorando. te preocupes, Julio. Yo la carta sobre todo quería verla para ver un poco cómo nos movíamos, en qué tipo de cartas nos movíamos. Pero bueno, el trabajo de carta realmente, a ver, perdona, el trabajo de carta realmente se tiene que hacer bueno, un asesoramiento con cada uno de los restaurantes, viendo la Dame carta una de botella comida, de claro, agua. y viendo todo el tema de la carta de vinos. Entonces, yo quería verla un poquito para ver cómo trabajábamos los vinos cada uno de los restaurantes. He visto cartas muy chulas, visto bueno, pues es un poco denominaciones de origen muy diversas en las cartas y me han gustado. Lo que pasa, claro, también es que no me ha dado tiempo a ver de cada restaurante exactamente de la zona que era y ponerme a mirar exactamente cada una de las cartas con la zona que es. Que eso, claro, dice mucho. Yo no puedo, si veo una carta sin saber exactamente de qué zona es, pues tampoco tengo, digamos, El criterio lógico, digamos, ¿no? claro, no tengo el contexto para poder trabajar con ella. Pero bueno, las he visto e iremos trabajando, si os parece, iremos trabajando un poquito en ellas dentro de lo que vemos. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, estamos digamos que ahora estás compartiendo Venga, ya la había puesto en pequeño. en grande, eso es. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Me escucháis bien? ¿Confirmamos que escuchamos bien? Sí, Bien, perfecto. muy bien, Sí, Ricardo, muchas perfecto. gracias. Bueno, mi intención hoy no es dar una clase de sumillería, no es dar una clase de experto en vinos, porque no tenemos tiempo. Es decir, no, es imposible dar una clase de sumillería o de experto en vinos en 1 hora y media o en 1 hora, que luego realmente tenemos más o menos 1 hora y algo. Pero sí me gustaría plantear lo siguiente. Cuando tenemos en todos los restaurantes sumiller o experto en vinos, porque yo, por ejemplo, no tengo sumiller. No, Tony no tiene, Mónica no tiene, Cristina, ¿no? No Yo tiene, tampoco, Ricardo tampoco. No yo somos tampoco tengo. restaurantes, entiendo que no somos restaurantes gastronómicos, no somos restaurantes de 3 estrellas Michelin, con lo cual no tenemos la figura del sumiller. Yo no tengo figura del sumiller tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo me encuentro en muchos restaurantes es que ¿qué pasa cuando en un restaurante no hay figura de sumiller, pero el que más sabe de vino no está en el restaurante? Dejo ahí la pregunta. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, Chris, que tú eres el otro día escuché que tú eras la todoterreno un poco del negocio, ¿no? Si tú eres la persona que más sabe de vinos y tú eres la que sabe defender la carta de vinos y ese día no estás, ¿qué pasa? Pues que no se venderán vinos, evidentemente. O no Uno, llegarán es a venderse los vinos que se tienen que vender con lo que se está comiendo. efectivamente, es una Estar de las cosas que equilibrado. pasa, que no se venden vinos. Otra de las cosas, bueno, que ya lo comento yo, es que no se marida correctamente la comida con el vino. No tenemos nadie que recomiende. Mm. Y ante cualquier incidencia, no tenemos nadie que sepa responder a defender una carta de vinos. Entonces, en restaurantes en el que somos, digamos que no tenemos esa figura de sumiller o una segunda figura de sumiller que se cubran los descansos, siempre vamos a tener, o por lo menos lo que yo he visto en estos años, siempre vamos a tener el problema de que la persona que más sabe de vino, cuando falta, no hay nadie experto en vinos en el restaurante. Pero es que realmente tampoco necesitamos tener un experto en vinos. Me explico. Y yo quería enfocar la formación hoy en este sentido. No voy a dar tanto una formación de sumillería ni de vino, sino como os voy a dar unas herramientas para que nosotros podamos formar un poco más a nuestro compañero de sala y a nuestras compañeras. Es decir, tampoco vamos a poder formar a un equipo en una semana, pero sí tener las pautas para ir formándole poco a poco para que todos seamos expertos en nuestra carta de vinos.
Eso es lo importante y quiero que os quedéis con eso. No tenemos que ser expertos en las, no sé si cuántas hay ahora, 70 denominaciones de origen que hay en España, no sé cuántas que hay en Italia, Francia, si nos vamos al Nuevo Mundo, Australia, etcétera, pero sí tenemos que conocer nuestra carta. Y cada una de las personas de sala tiene que saber qué tipo de vino tenemos en la carta. No hace falta que sepa de muchos vinos, solo que sepa de nuestra carta. Entonces, os voy a dar una formación en esta hora que vamos a poder utilizar para dar una pequeña introducción al mundo del vino a nuestro personal. Y lo vamos a enfocar por ahí, si os parece. Vale. Vale, Perfecto. vamos a avanzar un poquito. Bueno, ¿qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a ver cómo se elabora el vino. ¿Todos sabemos cómo se elabora el vino? Más o menos, Más o sí. menos. Más o menos. Sí, ¿no? Sí. Más o menos, menos mal, ¿no? Eso, ahora Sí. vamos a verlo. Vamos a entender las fases de una cata de vinos, qué es lo que hacemos para probar un vino, es decir, la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa. Vamos a ver un servicio en mesa básico. No vamos a hacer un servicio de alta sumillería o de alto experto en vino porque no creo que tengamos los negocios para que vayamos vestidos de sumiller, pongamos una vela, miremos el vino a través de la vela, porque no creo que tengamos esos tipos de negocios, ninguno de los que estamos aquí. Si alguno lo tiene y me quiere corregir, que me corrija, pero yo creo que ninguno lo tenemos. Vamos a aprender a hacer un servicio en mesa correcto dentro de la base de la sumillería, pero sin meternos en toda la parafernalia de un concurso de sumillería, por ejemplo. Y luego todo esto, yo os voy a pasar la presentación para que todo esto en las reuniones que tenga con vuestro equipo, mensual, semanal, trimestral, como las hagáis cada uno, pues podáis trasladarle estos conceptos a cada uno de los equipos. Vale, pues vamos con la primera, bueno, vamos con el índice, lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la primera parte, elaboración del vino, fases de cata, el servicio del vino, funciones del sumiller, las reglas del maridaje básicas, que ahora iremos un poco con el maridaje porque, a ver, un curso de un máster de vino, pues un máster bueno de vino, de eso que te cuestan 5.000 o 6.000 euros, pueden ser 600 horas fácilmente, 400 y pico de práctica, o sea, de presencial y 150 online, con lo cual hoy no vamos a ver todas las reglas del maridaje, pero sí las que más nos van a ayudar para defender con nuestra carta y nuestra carta de vinos. Y vamos a ver las incidencias en el servicio. Importante, como dijimos la otra vez en la otra formación, casi todos los problemas son los mismos en todos los restaurantes. Es decir, cuando los problemas que podemos tener con la carne, ¿cuáles son? Pues que la hemos dejado poco hecha, que la hemos pasado, que nos hemos equivocado al ponerla en una mesa cuando era en otra, cuando se la hemos dado al comensal equivocado. Es decir, los problemas más o menos son los mismos. Cuando abrimos, perdonad que hable con esta voz de teleñeco, pero que he empezado la alergia ya y me voy ahogando un poco. Si veis que de repente me desmayo y me caigo, dame 2 minutitos que vuelvo enseguida, ¿vale? Que te recuperas rápido, ¿no? Y me recupero, en cuanto respire me recupero otra vez. Y luego, lo del tema de las incidencias, pues con el vino nos pasa igual. Ahora las veremos. Las incidencias son, se te rompe un corcho, se te cae la botella de vino, que se te cae. A mí se me ha caído, no muchas veces, pero hace unos años se me cayó una botella de vino en medio del salón. Bueno, pues el vino tiene defectos el vino, tiene defectos una botella o tiene defectos una partida entera de vinos, que ahora contaré casos que me han pasado a mí a lo largo de los años, que son también interesantes para que lo pongamos en valor, lo pongamos en cuenta, que lo hablemos entre nosotros. Y que vosotros también digáis alguna cosita de lo que os pasa, porque al final a todos nos pasa lo mismo. Elaboración del vino. Venga, Julio, ¿tú qué sabes cómo se elabora el vino? ¿De dónde viene el vino? Pues le metemos cogemos la uva, la llevamos a la bodega, fíjate, te voy a contar cómo lo hacía con mi abuelo, que pisábamos el vino en la bodega y lo echábamos luego a la tinaja y luego pues estábamos pendientes de darle la vuelta, de moverlo y de filtrarlo después cuando estaba ya, digamos, en el punto adecuado, por resumirlo así de una forma rápida, ¿no? Hacerle el Resumir. trasiego. Además, la mejor forma de aprender es haciendo las cosas, ¿no? Como dicen. Entonces, en el momento que vas a una bodega y haces vino, ya no se te olvida nunca más de cuáles son todos los pasos del vino. Vale. Lo que tenemos que saber
lo que tenemos que saber en un servicio, en un restaurante normal, que no seamos un restaurante, como he dicho antes, gastronómico, y tampoco, porque realmente en un restaurante gastronómico no vamos a aplicar lo que es un trasiego, lo que son la maloláctica, lo que es el ácido tartárico, perdón. Cogemos la uva, el momento de maduración que considere el bodeguero o el enólogo. Se coge la uva, se lleva como la quieras llevar, en camiones o la llevas en cajas pequeñitas, dependiendo de qué tipo de vino tenga o cómo lo cuides, ¿no? En cajas pequeñitas ya sabéis que son pues, vinos a lo mejor que se cuidan más, se cogen a mano, etcétera. Se despalilla, ¿qué se despalilla? Pues se quitan las ramas de las vides, se estruja, antiguamente se estrujaba con los pies en algunas bodegas, ya eso se hace poquito, y luego ya pues pasamos ya a la parte química del vino, ¿no? Cuando ya empieza la maceración, la fermentación, de ahí cuando el vino creemos que ya se puede embotellar, algunos vinos jóvenes se embotellan, otros pasan pues a tinaja, barricas, donde queramos meterlo pues, para darle una crianza al vino y se embotella. Ya. No voy a meterme en más historias. El que quiera saber más de este tema, pues hay 800.000 libros de vinos, hay cursos de vinos, no es el objetivo. ¿Por qué? Porque en un servicio, ¿cuántas veces os han preguntado si el vino se ha despalillado en luna llena con el 23 de agosto de... Me explico, no sé si la pregunta es un poco... ¿Cuántas veces nos han preguntado cosas concretas del proceso del vino? Muy pocas. Nunca, muy pocas. Muy pocas. Muy pocas porque no conoce nadie. Efectivamente. Es cierto que en catas, yo por ejemplo, cuando damos catas en Pensadores, pues es un menú de degustación con una cata de vinos. Entonces ahí ya sí explicamos determinadas cosas. Pero si no las explicamos, nadie te las va a preguntar. Entonces, no tenemos que irnos a más historias. Ahí está. Ahora bien, sí tenemos que saber diferenciar los distintos tipos de vino dependiendo de que son vinos jóvenes, vinos con crianza, con más o menos crianza, etc. Tipo de vinos. A grosso modo, tintos, blancos, rosados, espumosos y generosos. 5. En general, dentro de los tintos tendremos tintos jóvenes. Hola, Mariola. Tendremos tintos jóvenes, tenemos vino, pues a lo mejor vino del año, como queréis llamarlo, cosecha, vinos con crianza, con más crianza ya pasan a ser reserva, gran reserva, etc. Blancos, tenemos blancos y ahora es verdad que conforme han ido pasando los años, pues cada vez se han puesto más de moda los vinos que ya envejecen en barrica, unos meses. Los vinos blancos no aguantan muy bien la barrica durante mucho tiempo, pues no como los tintos que pueden aguantar porque se oxidan a una velocidad mucho más alta que los tintos. Entonces sí tenemos vinos blancos que tenemos en barrica, pero no lo normal, suelen ser poquitos. Rosados. Dentro de los rosados pues tenemos lo que es un rosado clásico o un clarete. Un rosado se hace con vino con uva tinta que se deja con la piel macerando para que coja ese color más rosado, menos tiempo que los tintos, o el clarete que son mezcla de uvas tintas y uvas blancas generalmente. Espumosos, pues tenemos los clásicos cava, tenemos los champán, etcétera. Y los generosos, eso es otra historia. Y ahí, desde luego, quien haya estado visitando Jerez alguna vez, por ejemplo, bueno, ya sabéis que los vinos generosos son otra historia, es otro tipo, otra forma de hacer vino. ¿Cuáles son? Que es la primera vez que lo escucho, Alberto. ¿Qué? ¿Cuáles son? ¿Un ejemplo de uno? Los generosos, pues bueno, podemos hablar de los Amontillados, de los Pedro Jiménez, Vale. esos tipos. Son los vinos del no lo había Paso de escuchado Jerez. como generoso nunca. O sea, claro, es que se volvía, bueno, es que es verdad, yo vivo en el sur, entonces claro, los generosos se consumen mucho aquí en el sur. Sí, yo estaba en bodegas del sur, pero no había escuchado la palabra generoso. No me... Sí, viene, o ya iba muy bebido y no me acuerdo. que era un generoso, ¿no? Bueno, pues son vinos que se hacen de otra manera, totalmente distinta, que se hacen a partir de vino, pero bueno, primero se pacifican las uvas, se echan lo que se llama en una red de esparto, se deja que se pacifiquen, se concentra el azúcar y cuando se hace el vino, lo que se hace en vez de estrujar la uva, lo que se estruja es la pasa. Entonces, claro, con muchísimos kilos de uva se hace mucho menos vino. Pero, como insisto, entraremos en otro momento en esto, cuando entremos a dar mucha más formación de vino, pero no nos vamos a meter en más... Alberto,
los vinos que están ahora un poco más, bueno, que han empezado a estar de moda, los vinos naranjas, Sí, exactamente estarían situados en lo blanco, porque yo lo que sé es que vienen de uva blanca, pero con el procesamiento del tinto. Eso es lo que me han contado. No sé, pues fíjate que yo tengo un vino naranja y yo siempre lo he planteado como dentro de los vinos generosos, pero no sería, vamos, por lo menos el que yo tengo es un vino muy, 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 muy dulce. Entonces, el que yo tengo es de sí, Montilla Moriles, que es dentro de las denominaciones de, bueno, de donde se hacen vinos generosos. Yo vale, creo que está dentro de la denominación de, o sea, de lo que son vinos generosos, pero tendría que vale, mirar. Sí. vale. No, que era una duda que tenía yo personal, Ya ¿sabes? te digo, el vino que yo tengo naranja es de Montilla, que son, ahí hay, bueno, hay cuna de vinos generosos también, pero exactamente clasificación, porque son vino igual de dulce prácticamente bueno, que un Pedro Jiménez, bueno, menos denso, y obviamente el color es naranja, ¿no? Pero bueno, eso tendríamos que mirarlo exactamente. Bea. Vale, Ahora sí. echamos un vistazo. ¿Pero el color lo tienen naturalmente o es a base de añadidos con colorantes, como el vino azul? Como el vino No, azul. el vino naranja es Es natural. 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 Es ¿Qué una qué tonalidad. vino azul? ¿Te refieres a los frisantes esto que que le meten colorantes? Bueno, el vino azul nació aquí en Orihuela también, Sí, pero sí, es con colorante. Pitch, Ah, el bueno, pitch. mira, sí, bueno, yo tuve un vino azul que era, bueno, no era ni vino, era un frisante de esto Sí, que no llega a ser vino, pero eso es como un refresco que le meten a base de uva. Es como Lillera sí, este 5.5, pero que le meten colorante. sí. Los Pero vinos, no, los naranjas no son igual, ¿no? no, naranja no tiene nada que ver, naranja sí es vino. Los azules esos ni siquiera No, se consideran vino porque tú para considerar vino una bebida a base de uva tiene que tener una mínima graduación y los frisantes esos tienen 5 grados, 6 grados, esos Sí, son, de hecho, hace unos años les obligaron a quitar la palabra vino de la botella y ahora pone bebida sí, fermentada a base de Sí. esto, uva o algo esto, así. esto era un vino azul que nació aquí en Orihuela, Alberto. Era vino. Ah, Y al bueno, final eso ya, pues yo no lo conozco. lo denunciaron. No lo conocen porque ya no existe en el mercado. Lo Ah, vale. denunciaron porque él decía que era natural y luego los pillaron que le echaba colorante. porque al cabo de los 3 años pierde el color El azul, cutre. Javi. Claro, es Supuestamente que un había vino, a ver, descubierto es que un vino las azul. Américas, pero no, Porque tú lo coges, pillaron. a ver, tú coges, por ejemplo, depende, los vinos generosos, pues no tienes uvas tan negra para que te salga un Pedro Jiménez del color de un Pedro Jiménez negro, pero para la pacificación de la uva, de las uvas tintas y por el tipo de la uva que es Pedro Jiménez, pues puedes llegar a ese color. Pero para llegar a un color azul, ¿cómo consigues tú que una uva se convierta en vino azul? Si no le metes No, mira, colorante. lo he encontrado, lo que mejor, bueno, de lo que he encontrado, los de Condado de Huelva, que tienen vino naranja, dicen que es un vino blanco que se elabora al estilo de los vinos tintos. O sea, coge el procesamiento del vino tinto. Claro, sería entonces, como el proceso de un rosado, entonces. Sí, pero Bueno, por lo que sea, o de un clarete, más bien, ¿no? Si se cogen. dice, sí se aromatiza a veces con cáscara de naranja, pero el color no tiene nada que ver con la naranja, Vale, sino que vale, vale. coge ese tono naranja. Pues entonces, vino blanco que se hace el proceso de vino tinto y que se le añade vino. Pues a veces cáscara de naranja para aromatizar. Vale, Eso es lo que he leído. perfecto. Bueno, pues aclarado. Bueno, como todo en este mundo, si el mundo de la cocina es amplio, el de los vinos, pues imaginaos, ¿no? Si ya nos metemos en vinos especiales de cada una de las comarcas, de las regiones, pues bueno, pues muchísimos conceptos no los vamos a conocer. Bueno, denominaciones de origen. Esta es una de las imágenes, si queréis, bueno, si ponemos vinos de España, es una de las imágenes más características para ver las denominaciones. El cursor lo veis, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Vale, bueno, pues tenemos todas las marcas que tenemos son denominaciones de origen. Tenemos aquí la Canarias, Baleares. Bueno, pues aquí podéis ver un poco todas las denominaciones que tenemos. Para clasificar los vinos dentro de la regulación voy a hablar de España, porque la regulación a nivel de denominaciones, que ni siquiera se llama denominación de origen, se llama de otras maneras en otros países, nosotros vamos a hablar de la de España. Entonces, la clasificación de los vinos según el marco normativo español, pues empezaríamos con los vinos de mesa, que digamos que es el escalón más bajo en la clasificación regulada por los vinos, que no pertenecen a ninguna denominación,
y tampoco tienen por qué especificar ni la añada, ni la procedencia, ni la variedad de uva empleada. No significa que los vinos de mesa no quiere decir que no tengan calidad. ¿Vale? Esto es un poco parecido a la charla que tuvimos el otro día con el jamón ibérico y no el jamón ibérico. Lo que estuvimos en la convención, acordaros de cuando estuvimos hablando, bueno, de que cuando estuvieron hablando los 3 cortadores de jamón y bueno, cuando estuvieron hablando con nosotros, con Abrasador, pues estábamos con el marco regulativo de si el jamón ibérico, no el jamón ibérico. Fijaos, os voy a poner un ejemplo. Raventós, no sé si conocéis la casa Raventós, que son vinos espumosos. Raventós Black muy rico. El rosado está muy bueno. Pues Raventós, por ejemplo, ha sido una de las casas de cava más importantes a nivel español durante, pues no sé, desde siempre. Pues Raventós hubo un momento que se quiso salir de la denominación de origen cava. Se salieron y dijeron que no querían seguir siendo de la denominación de origen. Siguieron haciendo los espumosos pues en la Conca del Río Anoia, en el mismo sitio donde pueden coger la denominación de origen, utilizan las mismas uvas, lo hacen de la misma forma, pero llegó un momento que no se querían, consideraron que no querían estar dentro de la D o cava, porque cava, por si no lo sabéis, yo estando mucho tiempo en hostelería lo descubrí a los años, cava no es un tipo de vino, cava es una denominación de origen, como Ribera del Duero, como Rioja, como Rueda, no es un tipo de vino. De hecho, cava actualmente se hace en la Conca del Río Anoia, como os he dicho, en Cataluña, se hace en Extremadura, se puede hacer en País Vasco también y en otra región más. ¿Qué quiere decir esto? Que los vinos de mesa no están dentro de esta calificación de denominación de origen, pero no significa que sean peores. Pero no están regulados, digamos, no están regulados con esta denominación. Luego tenemos los vinos de la tierra, que serían los IGP, que es igual que los vinos de mesa, no proceden de ninguna denominación, pero sí pertenecen a una región determinada. Esto lo pasaba, por ejemplo, en Granada hace unos años, que no conseguía todavía, por tipo de uva, tipo de cómo fabricaban el vino, tener la denominación de origen y era como un escalón por debajo, que es una IGP, que son vinos de la tierra. Su normativa es menos exigente que la denominación de origen y actualmente, bueno, pone 41 zonas geográficas, pero como esto va cambiando de año a año, no sé exactamente ahora mismo las que hay, pero bueno, aproximadamente por ahí. Digamos que es la antesala de la denominación de origen. Hay grandes bodegas o no grandes bodegas por tamaño, sino bodegas que hacen vinos muy buenos que no están dentro de la denominación porque se quedan en la IGP, no quieren entrar en, pues como dijimos en la convención, cuando ¿cómo se llama vuestro hermano, Julio? Que no me acuerdo ahora. Alfonso. Cuando le dijeron que tenía que cambiar a los marranos. Alfonso, tenía que dar el audio, perdón. Cuando tenía que cambiar a los marranos machos para entrar dentro de la denominación ibérico, pues él dijo, pues no, porque no vamos a mejorar el jamón. Pues a lo mejor aquí pasa igual, en algunas zonas. ¿Por qué tengo que cambiar determinadas cosas que me hacen tener un vino excelente para entrar en la denominación de origen? No quiero entrar, pues me quedo con mi IGP o con mi denominación de vino de la tierra. Denominación de origen. Actualmente tenemos unas 70 en España y designan y protegen el vino perteneciente a una zona determinada y su normativa es mucho más exigente que las anteriores. Estos vinos deben haber sido elaborados en una región, comarca, localidad y de uvas procedentes de esa zona. Además deben gozar de un elevado prestigio comercial. Bueno, esto es un poco elevado prestigio comercial, esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Digamos que tienen que trabajar con unas uvas en concreto, en una zona en concreto, y se tiene que estar bajo esa normativa para que le pongan el sello de denominación de origen. Denominaciones de origen clásica cuando vas a un restaurante y pides un tinto. Bueno, pasa en Castilla-La Mancha, no porque tenéis una gran más tradición de vino, pero aquí en Granada, por ejemplo, que los vinos están empezando cada vez más a ser más importantes, pero hace 10 años los vinos de aquí eran, bueno, pues estaban un escalón por debajo de cualquier denominación. Pues te decían Ribera, Rioja, ¿no? Es como las dos grandes que de siempre. Y cuando te vas a blancos, sigue la gente pidiendo Rueda, ¿no? O te vas a Rueda. Una de las cosas que es, ahora en el servicio lo comentaré un poco, una de las cosas más chulas que hay en un servicio es que cuando alguien te diga, yo utilizo siempre la misma frase, cuando te dice, pongo Rueda,
y siempre les digo, ¿te apetece probar otro vino de otra zona para que lo pruebes y a ver qué te parece? Y no ha habido ni una sola vez que nadie me dijera que no. Nunca. Entonces le pones un vino, si quieres un vino seco, pues le pones un val, no sé, le puedes poner un val de jalón, si quieres uno con más acidez, te vas al norte, y oye, pues también, pues a los albariños también los copeo, o un godello, ¿no? Si quieres algo más suntuoso, ya depende, o si quieres algo más con barrica, pues bueno, pues te vas a un chardonnay, que la chardonnay es de las pocas uvas que se pueden meter en barrica de roble, ¿no? Que se pueden, digamos, criar o tener algo de crianza. Entonces, en todas las cartas yo considero que siempre tenemos que tener vinos de la zona y alternativas a Rioja, Ribera y a Rueda, las 3 R, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Las mágicas 3 R que siempre no funcionan. ¿Pero por qué no funcionan tan bien? Porque todo el mundo sabe cómo es un Rueda, todo el mundo sabe, bueno, un Rioja y Ribera no, porque tiene muchísimo más matices, pero Rueda, vino blanco seco clásico, y además son vinos que puede conseguir una calidad bastante buena a un precio moderado, ¿no? Por la alta producción que tienen. Pero yo desde aquí y a los equipos, cuando hagáis las formaciones y cuando hagamos las cartas de vinos, os animo a que tengamos un vino de la zona, un seco. Yo ahora tengo, por ejemplo, un chardonnay de aquí de Granada, que tiene 2 meses de barrica. Es verdad que ya es un vino menos fresco, es un vino que ya pues tiene más matices a mantequilla, más matices a pan, un poquito más pesado. No es tan ácido, tan eléctrico como a lo mejor un albariño. Pero os animo a siempre tener alguna cosa para decirle a un cliente, oye, Eso vamos a hacer. ¿no? Cuando vayamos a vinos de botella, pues ahí tenemos nuestra carta y el cliente ya podrá elegir muchas más cosas. Pero para defender el copeo, siempre me gusta que tengamos distintas alternativas a las 3 R's. No, cierra. Espera, que voy a quitar el silencio ahí, a Rafa. Ya está. ¿Si alguien quiere comentar algo? No, que estaba Rafa ahí, pero yo creo que era sin querer. Ah, vale, pues le tiro. Si queréis hablar a alguno, decirlo. Sí, así respiro. Sí, yo, bueno, voy a aprovechar y te hago un comentario. Estaba mandando el enlace a algún compañero que no se había conectado, por si acaso no lo habían visto, porque veo que, a ver, recordaros a todos, no sé si Luisa ya te has podido conectar, el enlace, hay veces que ya, como estoy acostumbrado, ya no lo mando en los WhatsApp, entonces lo tenemos siempre en la agenda, en la invitación de agenda de Google Drive. Si cuando os llega el mensajito le dais a OK, ya se os deja agendado en vuestra agenda, entráis ahí y ahí lo pincháis. Si no, pues pedídmelo, porque efectivamente es interesante para poder conectar. Disculpar que no lo he mandado por WhatsApp, digamos, como hacía al principio. Y aunque no demos OK, también se coloca, ¿eh? O sea que genial. Bueno, también se coloca aunque no sea en azul, efectivamente. Lo que sí que quería decirte ahora que estabas hablando, Alberto, era que están unos amigos míos de Chicago aquí con nosotros, con Bea y conmigo, y han venido y nos han traído 3 o 4 vinos. Y la otra vez que vinieron, pues igual nos los trajeron de California y además son vinos muy buenos y son muy aficionados. Y estando en Madrid, a los locales que fueron, les preguntaban, ellos no sabían muy bien lo que les estaban preguntando, pero les seguían preguntando lo de Ribera o Rioja, Ribera o Rioja. Entonces, en algunos locales que fueron, no sé si creía que era Bea la que estaba hablando. Luisa, ¿qué tiene? Ahora ya tiene. Hola Luisa, buenas tardes. Hola Luisa. Hola, buenas. Entonces era eso, que al final ratificaba que todavía se sigue preguntando y no solo en tu tierra, sino en Madrid. O sea que... Pero es que fíjate, Julio, ¿por qué se hace eso? Porque, primero, considero que no hay un trabajo de base en una carta, porque es fácil hacer una carta de 50 o 60 vinos, pero es difícil mantener una carta de vinos de copeo sin tener mermas o desperdicios. Es decir, tú si tienes 20 vinos de copeo, pero no tienes un público que estés rotando los vinos constantemente, ya sabéis que una botella de vino a los 3 días empieza a bajar la calidad de ese vino, empieza a perder, se empieza a oxidar y a la semana el vino te lo puedes beber. Ayer, por ejemplo, me llevé media botella de vino a mi casa que lleva 2 semanas abierta. ¿Por qué? Porque yo al cliente ya no se la puedo servir, pero coño, tampoco está tan mala para tirarla. Entonces, bueno, pues me la llevo y me la bebo yo, pero al cliente no se le puede poner. Entonces, el problema no lo encontramos en que si tú tienes Ribera y Rioja de tinto, vas a tener una rotación constante de copeo y vas a estar sacándolo. Ahora, cuando apuestes por un vino distinto, como no tengas esa rotación, empezamos a perder botellas. O como el camarero no lo recomiende,
pues empezamos a perder botellas o a perder copas de esa botella. Yo, por ejemplo, actualmente tengo un Ribera, un Rioja, los tengo porque tengo gente pues, que me los pide, obviamente, y no quieren salirse de ahí. Tengo uno de Jumilla, tengo uno de Granada, tengo uno del Bierzo, pero claro, cuando me piden vino hay que ofrecerlo, si no, no es posible. Un truco que utilizamos nosotros es tener una pizarra con vino fuera de carta, con vino de copeo fuera de carta. Tenemos una pizarra en la terraza y otra pizarra en el interior. Y es una pizarra que nosotros escribimos con rotuladores de tiza de esta líquida. Y entonces yo tengo rotuladores rojos, rosas y blancos. Entonces, en esa pizarra, los vinos tintos los escribo con rojo, los vinos blancos los escribo en blanco, los vinos rosados en rosa. Y esos vinos, como están a la vista del cliente, son vinos que están siempre rotando. Y es más fácil, no tengo un Ribera y un Rioja en esa pizarra. De hecho, ahora tengo uno de Granada, tengo un Coto de Haya y tengo un Godello y tengo uno de Granada de Rosado. Esos vinos es más fácil que salgan. Y luego hay otra cosa, aparte de que no establezcamos bien la carta de vinos o no demos la formación al personal, cuando estamos en un servicio corriendo y tenemos quizás que ir a matacaballo, como se dice, pues pararte a ofrecerle un vino a un cliente en el que tardes 10, 15 segundos más en esa mesa, pues a veces nos cuesta, pero por la simple organización del servicio. Como dijo Bea el otro día en la formación, el ticket medio, pues imaginaos el ticket medio, si trabajamos el vino, Yo imaginaos lo veo clarísimo, llevarlo. Alberto. ¿El Lo qué? veo clarísimo. El tema del vino le veo clarísimo, igual Claro. que me pasa con los postres. Claro, hay muchas formas y en la siguiente formación lo veremos, ¿no? Con el tema de aumentar el ticket medio. Hay trucos para aumentar el ticket medio, que se beba la gente una botella, que venda vinos más caros. A mí, por ejemplo, a mí me pasa todavía, yo estoy en la barra cenando y termina el turno y de repente llega una pareja y hace un camarero Ribera Rioja y yo que me da una cosa en el estómago y digo, coño, pero sí que estamos todas las semanas trabajando esto, pero aún así lo siguen haciendo de vez en cuando y sigue pasando. O te dicen, o te piden una botella y le ofrecen el vino de copeo en botella, pero solo el de copeo, cuando en la carta tenemos 6 vinos más de Rioja y de Ribera que valen 30, 40, 50, 80 euros. Digo, coño, si te ha pedido un Ribera, no le pongas la botella de copeo, llévale la carta de vino, le explicas y a lo mejor sube 20 euros el ticket medio de 2 personas, 10 euros por persona. Creo que también puede venir la sugerencia por parte del camarero, miedo a fallar en la recomendación. Quiero decir, creo, no lo sé porque yo no he atendido nunca en mesa, pero quiero entender, o sea, quiero empatizar con la persona que vende, simulándolo en mi sector. O sea, en mi sector en las cremas pasa exactamente lo mismo. Toda la vida se ha preguntado, ¿quieres una hidratante o una antiarrugas? Y se resumía toda la cosmética con una hidratante o una antiarrugas. Cuando hay para Claro, todo. claro. Hay para noche, día, para las arrugas de aquí arriba, para hidratar solamente los ojos, o sea, hay infinidad para tipo de piel, para todo, para iluminar. Claro. Entonces, claro, en esto me parece que es lo mismo. ¿Qué pasaba con las personas que recomendaban bien en cosmética o que le dedicaban un tiempo? Que el cliente te tiene que dar ciertas connotaciones o responder a ciertas preguntas como muy básicas y tú ser un buen asesor de los productos que tienes. Claro. Claro, pero ahí la responsabilidad ya es del que, claro, como el que asesora, ¿no? Asesora y pues te recomiendo este vino, creo que vamos a probarlo y tal. ¿Y qué pasa? Que da miedito porque nunca has hecho ese asesoramiento. Entonces dices, y si no le gusta, y si creo que puede ir más, porque vamos, en farmacia pasaba, pero cuando las personas que atendían en cosmética descubrían que luego el cliente venía, bueno, encantado, claro, de verdad, jamás me habían recomendado también un tratamiento cosmético para mí, ¿no? En el fondo, en esto pasa igual, el vino es como para, ¿no? Para tu gusto, para lo que vas a comer. Entonces, esa parte creo que es la que habría que trabajar, ese asesoramiento según lo que el cliente vaya a comer también, o sea, un poco... Claro. De todas formas, yo creo que carta... también es un riesgo, Alberto, que tenemos que arriesgarnos los camareros. Pero claro, pero yo, por vamos a ver, ejemplo, Mónica, pero vamos a ver, una cosa, un inciso antes de que... ¿Cuántas veces los clientes comen lo que tú quieres? Claro.
No, no, Siempre, pero además, siempre que tú quieres, le vendes lo que exacto. quieres, ¿no? Pues con el vino pasa El igual. vino Mira, pasa yo lo exactamente vi, igual. yo lo he visto, lo he notado muchas veces. Yo metí hace poco un vino porque descubrí las bodegas Tábula, que están ahí son de Ribera, y me llamó, claro, mi restaurante se llama Tábula, traje los vinos de esa bodega. Y el mejor vino que tienen se llama precisamente Tábula, un Ribera. Después tienen el Damana Eso 5, es una señal. que está muy rico. Bueno, Sí. traje el Tábula, que es más caro, y traje el Damana 5, que es más barato, los dos de la misma bodega. Y lo fresco, yo no lo tengo por copeo, lo tengo nada más que por botella. Y yo ofrezco siempre las dos. Mira, pues son de la bodega Tábula. Ah, pero que son tuyas. Digo, hombre, no, ya quisiera yo. Digo, o sea, pasa que se llaman como el restaurante y tal. Por regla general, siempre me piden el caro. Y es un vino que no gusta a todo el mundo. De hecho, han llegado a decirme, es demasiado fuerte, tal. Se lo beben, ¿eh? Porque se beben la botella entera. Pero después te reconocen que no les ha gustado. No que no les ha Bueno, gustado, que no es. partimos. Pero no pasa nada. Ese cliente vuelve, aunque no le haya gustado el vino Mira, que tú le has hay ofrecido. una diferencia muy grande entre que no le guste el vino y que el vino que se haya tomado esté malo. No, no, Es decir, no les ha gustado igual, porque pasa igual es con la verdad comida. que es un vino muy fuerte. Claro, Mira, el Damana que es de la misma bodega, vale la mitad que el Tábula. El Damana es un vino que se lo deja a quien se lo dé, le encanta, ¿vale? Evidentemente, yo me interesa más vender el Tábula, no el Damana. a Hay ver, gente que me dice, venga, ponme una botellita de Tábula para probarlo y tal. Hay gente que al que le gusta y te pide otra botella, pero hay mucha gente que es verdad que le resulta muy fuerte. Pero no pasa a nada. ver, A mí me ha vuelto a venir la- ese la- cliente y se ha tomado otro vino. claro, pero tened en cuenta una cosa. Un segundo, a ver. Tened en cuenta una cosa. Si hay una figura que se llama sumiller, que es una persona que se tira estudiando toda su vida vino y no tiene ni idea, a lo largo de toda su vida, no tiene ni idea de vino, entre comillas me refiero, ¿no? O sea, los mismos sumilleres te lo dicen, es que es imposible que Es sepa de infinito. vino. Entonces, imaginaos las posibilidades que hay a la hora de ofrecer, a la hora de tal, a la hora. Ni nosotros mismos sabemos vender el vino trabajando todos los días. Un cliente muchas veces no sabe qué le va a gustar. Por Pero eso, que por eso hay que arriesgarse. ahí también está la mano izquierda del camarero, de la persona que está encargada, de lo primero cuando abre la botella. Además, yo lo he dicho, yo lo digo siempre, abro la botella y cuando la descorcho ya veo que el vino no tiene defectos, porque cuando descorchas el vino y hueles el corcho, todavía te puede tener algún defecto sin que esté. Pero en cuanto echas, si es un vino caro, echas tú un poquito para olerlo, ya sabes si el vino tiene defectos. Ya sabes que el vino que le estás dando es el que la botella realmente tiene, ¿no? O sea, que está bien. Ahora bien, yo cuando lo pongo digo, chicos, el vino es correcto, tal, no sé qué, bueno, ¿verdad? Si no os gusta, sin ningún problema me lo llevo y os pongo otro. No me han devuelto un vino en la vida. A mí Mónica, que no tampoco. tenga defectos, claro. No, a mí tampoco. Sí te dicen a lo mejor, me ha resultado demasiado fuerte y tal, tal. Vale, no se la han bebido, ¿eh? Claro, Le ha resultado fuerte. Pues el próximo día que viene pide otro. exacto. Punto. O va más a lo seguro. Pero yo he Mira, vendido la botella y lo he está vendido claro, con está toda la claro. intención, con toda la intención del mundo de que le guste. Claro, Ya claro, está. es el objetivo, ¿no? Que Pues te gusta o que no te ya guste, claro. está. O sea, Pero que le gusta al cliente. exactamente, que no hay que Nosotros- perder, no hay que ir a lo seguro, digo yo, ni a. Yo sé positivamente que el Damana es más barato y le gusta a todo el mundo, pero es que a mí me Claro, interesa vender el caro. claro. Javi, ¿estás ahí? ¿Quieres decir Sí, algo? bueno, iba a decir, nosotros, no sé si está bien hecho o no mal hecho, pero bueno, te dejo mi experiencia. Nosotros tenemos aquí una carta, no sé si grande o pequeña para el local, pero alrededor de las 50 botellas diferentes, las tenemos, entre vinos blancos, rosados y cavas. Nosotros los copiamos todos, porque sí que es verdad que no tengo ningún vino así que se desfase mucho de, o sea, el más caro que pueda tener, no sé, puede ser un 50, pavo. 50 botellas y lo copias todos. Y los copeos, sí, cualquiera que me pidan de copeo, los copeamos. Eso por un lado. Otra estrategia que usamos cuando nos piden un vino que de normal no copeamos, que lo copeamos si nos lo piden, es dejar la botella en la mesa.
no sé, y que son libres de beberse lo Sí, que sí, sí, quieran. totalmente, claro. Y cuando encanta, terminan, Gaby. y cuando terminan, pues nosotros le cobramos lo que se han bebido. ¿Y Eh, cuántas de, veces te la llevas vacía? de cada 10 botellas que ponemos así, me puedo llevar una. Claro, Esa, para 9. cobrarla de lo que se hayan bebido. 9 se han bebido. Claro. Que si que 2 personas se beben 3 copas de vino y Por eso. ya cada Y uno ya ha bebido la botella. esa es una de las estrategias que usamos mucho, por lo que te he dicho que copiamos toda la carta. Y otra es que cada fin de semana sacamos 2 distintas de las que tenemos, normalmente las que a lo mejor están un poquito más paradas, y digamos que ese es el vino del fin de semana que damos a probar a los clientes Claro. y que prueben cosas nuevas y toda la historia. Si los tienes en un rango de precio que te permita copiarlos bien, Claro, estupendo. eso, como te he dicho, mi vino más caro que tenemos en carta puede ser Pavo Capellanes, que no es disparatado. ¿Capellanes o Corrovejas? Capellanes, Carrovejas porque no creo que lo Carroveja copee, ¿no? Carroveja aún no ha entrado, pero cuando entre lo copiaremos. Hombre, No sé. como copéis el pago de Carrovejas, no Aquí veas. hay un restaurante que lo A copia. 10,90 lo están Toledo. vendiendo por ahí porque ya lo he visto que lo está. A en lo de Irso, por 10,90 está ejemplo, aquí lo al lado copia. de mi casa. ¿Verdad? Copa. Es 10,90 la copa. sabéis que yo soy un exprimidor puro y cuando voy a un sitio no dejo de ver todas Bueno, esas ¿conocéis el Coravin? cosas. ¿Conocéis No, el aparato del Coravin? Sí, lo que mantiene. Sí. Dame ¿no? un segundito, Sí. voy a poner. me lo Sí, trajeron a mí. Saca el vino sin abrir el corcho. Lo que pasa es que las cargas son muy caras, que también lo estudia en sí. internet. Este restaurante lo tiene, ¿no? Julio, te lo enseñó a ti. Cuando vimos Sí. la copa de pavo de Carrovejas. Sí, lo tiene, lo tiene. A ver, tiene y- es Lo que que pasa, ya eh, estamos, vamos a entrar en una cosa que vamos a ir muy rápido y seguimos porque si no nos liamos ya. sí. Esto se llama Pero, Coravin, no sé si Alberto, lo las conocéis. cargas no son las cargas son muy caras, ¿no? De eso. Las cargas son caras y tú en cada copa esto es la carga de argón. Alberto, perdona, ¿puedes dejar de compartir y así se ve mejor? Ah, sí, venga. Sí, pero que quiero pasar por esto muy por encima porque si como empecemos a meternos en el Coravin ya, se nos va la olla. Esto se llama Coravin. Esto es una virguería de aparato. Esto Yo es una lo carga tengo- de argón. lo Esto se tengo pone pedido. aquí, ¿vale? Y esto se mete aquí. ¿Qué hace este aparato? Pues esto tiene una aguja. Esperad a ver. Sí, extrae el vino del. Aquí, esto es una aguja. ¿Vale? Y esto lo que hace es sacar el vino de la botella como a ti te sacan sangre. La aguja hueca, tú lo pones aquí, lo bajas, la aguja se mete por el corcho, antes le quitas la cápsula, claro, le metes la aguja por el corcho y esto te extrae una copa de vino sin abrir la botella. Tú puedes copiar pago de Carraovejas a 15 euros la copa y al utilizar esto es como si no hubieras abierto la botella. En cuanto la botella va aquí, ¿vale? Lo inclinas, echas el vino por aquí, le das a este botón, echas el vino por aquí y cuando haces esto, la carga de argón le mete el argón a la botella y lo que hace es que el argón se carga, se come el oxígeno, entendedme, y Sí, el sí. vino no se oxida y es como si no lo hubiéramos tocado. Ahora, esto yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque si yo un servicio un sábado al mediodía o un sábado por la noche me pide una mesa 5 copas distintas de vino y tengo que utilizarlo en una mesa con 5 copas de vino distintos, necesito 7 camareros más. Entonces, yo esto lo tengo muy bonito aquí en la funda, lo utilizo de vez en cuando entre semana para amigos y tal, pero no lo utilizo de seguido, porque es que Sí, no. te Normalmente, puede como meter te he un dicho, follón, igual que si tienes Alberto, costelería y tienes una persona, o no tienes persona haciendo costelería, lo tienen que hacer los camareros. normalmente la copa que abrimos para copiar y se queda la botella, normalmente es de las primeras que intentamos sacar después. Claro, ¿Entiendes? claro, pues eso está Entonces, bien organizado. Yo lo hago ese juego nos da mucha vida a la hora de abrir muchas botellas de vinos diferentes. Claro, Así yo como, eso, por ejemplo, lo hago con los vinos que tengo en la pizarra. Los vinos que tengo en la pizarra, pues los tengo más de rotación. Y luego los otros, pues al final siempre copio unos 10, 12 vinos. Tú lo que haces en ese sentido lo tienes controlado, pero todo el equipo lo sabe perfectamente y Claro. cuando se abre un vino tiene que ofrecer ese vino también. claro. Y no hay merma porque me las bebo, como tú. Ahí está. Las mermas las pones en la invitación y ya está, ¿no? Me las bebo. Algún día, Beatriz, empezará a hablar contigo de lo que es un consumo propio que entra dentro de las mermas, ¿no, Beatriz? Que Sí, ya. ahora como me van a meter un enredo, seguro que ahí Ahí me hace gracia porque mi encargado. Ahí va a salir, Javi, va a salir. Mi encargado, cuando termino el turno, me bebo una cerveza y me dice, ¿cuántas te has bebido? Digo, una.
Y dice, ¿te pongo otra? Y sí, y se va, la pone y la mete en invitación. Y Hombre, eres el que claro. la controla y dice, la voy a poner que si no luego me descuadra a mí la historia. El consumo propio, muy bien. El consumo propio en invitación. Bueno, esto es un inciso, lo del Coravir, esto es una virguería, es un aparato que, vamos, pero que lo podemos utilizar en servicios tranquilos. O, hombre, si tenemos mucha gente, hombre, también tener en cuenta que si aquí, yo por ejemplo voy a muchos sitios, a mí me gusta beber mucho vino, lo que sea, a ver, pero me gusta mucho el vino. Entonces yo voy a sitios que sé que lo tienen y te bebes, pues en vez de beberte una botella de 60 euros, pues oye, pues te bebes una copa de uno, te bebes otra copa de otro, pero ¿qué pasa si te bebes una copa de 10 euros? Automáticamente el ticket medio de esa persona ha subido 10 euros. O sea, es que es de locos, si os paráis a pensar cómo puede funcionar eso si lo gestionamos bien. Igual que lo dice Javi, abren la botella, yo hago lo mismo, yo dejo las botellas en las mesas, me piden dos copas, la dejo, y oye, y creo que casi nunca las traigo de vuelta. Y si no, lo que dice, pues le cobro, calculo y le cobro la parte proporcional. Venga, vamos a continuar, que si no se nos va. Denominaciones de origen calificada, un poco más por encima de la denominación, y son como que llevan como 10 años dentro de la denominación, tienen algunas regulaciones más claras. Creo que hay algunas más, aparte de Rioja y Priorato, porque esto lo he montado con documentación que creo que tiene, que creo que hay algún año de diferencia, creo que hay alguna más, pero no estoy seguro. Pero bueno, es como por encima de la denominación. Y luego por encima de todas están los vinos de pago, ¿no? Cuando ya hablamos de vinos de pago, estamos hablando de una máxima calificación administrativa que se llama una bodega. Son vinos de reconocido prestigio originarios de un pago. ¿Qué es un pago? Un paraje o lugar rural con características y microclimas propios que lo diferencian y distinguen de su entorno. Tú puedes tener un vino, tienes una montaña y tienes un vino muy comercial que lo haces en toda esta ladera porque tiene un clima que te da una producción brutal, y tienes aquí, en el otro lado, por la incidencia del sol o la incidencia del viento, tienes un pequeño pago con unas uvas muy específicas que te da un vino que la recoges a mano, que la encajas de no sé qué, no sé cuánto, y ahí tienes unas cualidades específicas tanto para la recogida, la vinificación, etcétera. Entonces son vinos, bueno, pues como estamos diciendo, si el pago está ubicado dentro de la denominación de origen, podrá recibir el pago del nombre de pago calificado. Y en España hay unos 14. Igual, creo que hay alguna más, pero no recuerdo ahora mismo cuál es el número. Vale. ¿Qué tenemos que saber de los vinos? Sobre todo de nuestros vinos, insisto. ¿Qué es la crianza del vino? ¿Lo sabemos? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Nadie? ¿Le tiro yo? El tiempo que está, ¿no? En la barrica, no sé. Vale, Sí, efectivamente, la crianza de un vino es el tiempo que pasa en barrica y el tiempo que pasa en botella. No el tiempo que pasa en botella en nuestra casa ni en nuestro restaurante. Es el tiempo que pasa en botella en la bodega antes de salir al mercado. Entonces, esto, desde que yo empecé en el mundo del vino, siempre hay alguno que dice, no, es que el crianza, bueno, básicamente tenemos los vinos, no sé si lo tengo aquí después, no. Tenemos los vinos, lo cosecha. La siguiente es los vinos de crianza, los vinos reserva y los vinos gran reserva, que los tenemos aquí. Un roble, un semicrianza, un tal, son nombres que se le han puesto a los vinos porque se lo han inventado, pero eso no está dentro de ninguna denominación de origen. Es decir, cuando dice que un vino es un roble, significa que ha pasado por barrica de roble, pero que no llega a la crianza, pero no está regulado. Es decir, con que haya pasado un mes en una barrica de roble, ya lo llaman roble, pero no está regulado. Igual que los semicrianza, creo que en Rioja, ¿cómo se llaman? Los semicrianza, creo que lo llaman allí. Si es un semicrianza es porque tiene entre 0 y 12 meses de crianza, o no sé, exactamente, creo que son entre 0 y 12, pero como no llegan a la crianza o sea, no llegan al tiempo para considerarse crianza, pues lo llaman semicrianza, robles, etcétera. Entonces, cuando digan un roble o un semicrianza, son vinos que no han llegado al mínimo, pero han pasado por una barrica de roble. Por ejemplo, los crianza, aquí sí veis una distinción entre denominación de origen Rioja y vinos de España, porque siempre hay una pequeña diferencia, sobre todo en el tiempo creo que es en la barrica. Creo que hay una diferencia entre los gran reserva, sí, aquí en los gran reserva. La capacidad de la barrica y el tipo y la forma de la barrica también está regulada por la denominación.
¿vale? Aquí concretamente en Rioja es esta barrica bordelesa, capacidad 225. En España pues tiene capacidad máxima de 330 y no tiene por qué ser barrica bordelesa. A ver, para que lo entendamos cuando nos pongamos a hacer una carta, yo siempre digo que la carta, bueno, lo digo yo, vaya, que esto es lo que hemos aprendido siempre, la carta, se tiene que hacer la carta de comida a la vez que se hace la carta de vinos. O se hace la carta de comida y luego la carta de vinos tiene que estar asesorada para acompañar a esa comida. Es decir, si nosotros tenemos una marisquería, podemos tener vinos tintos, por supuesto, pero nuestra carta de vinos va a ir más enfocada, bueno, puede ir enfocada a vinos tintos jóvenes, pero también va a ir más enfocada a vinos blancos. Y aquí entro en una distinción que hay gente que podrá estar o no estar de acuerdo, y aquí entramos en el maridaje. El maridaje depende de dos cosas, básicamente, del vino y de la comida. Pero luego hay una tercera, que es la persona. Y como estas cosas pueden ser subjetivas, pues a mí el otro día, por ejemplo, cuando estábamos en la mesa, un compañero preguntó con qué comíamos las alcachofas, ¿no? O con qué comíamos las alcachofas con Fano, no recuerdo cuál fue la pregunta. Y creo que sobre el tema de las alcachofas, y a ver, por ejemplo, las alcachofas, pues con los vinos tintos, los vinos blancos, suelen casar, los vinos blancos, pues sin crianza, suelen casar bastante mal. Pero sí, suelen casar mal porque los sabores, pues con el momento que comes alcachofa, pues sabe más amarga, salen matices que no son agradables. Pero esto suele ser subjetivo también. O sea, hay cosas que son muy claras, ¿no? Hay cosas que son claras a la hora si comes una carne de un tipo, suele ir acompañado de un vino de un tipo o de una forma, un tipo en concreto. Pero aquí está la subjetividad del ser humano, de que seamos hombre, mujer, más mayor, más joven, que tengamos un día u otro, que hayamos comido una cosa u otra, que nos hayamos despertado de una manera, en la incidencia del sol en nuestra... Todo es subjetivo. Entonces, lo que tenemos que entender cuando nosotros hagamos nuestra carta, lo suyo es que tengamos distintos tipos. ¿Por qué? Porque los vinos, cuanto más crianza tienen, son como las personas, ¿no? Digamos que los vinos jóvenes, los vinos del año, los cosecha o los que tienen poca crianza, pues son como la gente joven. Suelen ser, pues eso, enfilados, fuertes, directos, con mucha fuerza, ¿no? Y cuando los vinos van pasando por barrica, pues como las personas cuando van envejeciendo como los vinos, pues nos volvemos un poquito más calmados, son vinos menos astringentes, son vinos más agradables, digamos, al paladar, despuntan menos. Entonces, eso lo tenemos que conocer a la hora de hacer nuestra carta y ensamblarla ensamblarla con nuestra carta de comidas. Entonces, para que nos quede claro, ¿no? La crianza, pues un envejecimiento mínimo de 24 meses en total, mínimo 12 meses en barrica. Y los rosados y blancos, hasta 24 meses, mínimo 6 meses. Hay vinos blancos que envejecen más tiempo en barrica, pero no suelen ser mucho tiempo de envejecimiento porque los vinos blancos se oxidan mucho más rápido. Como os he dicho, de uvas que envejecen bien en barricas, pues la Chardonnay envejece muy bien, diría que es una de las mejores. Albariño también envejece ahí, depende de cómo la trates y con qué la mezcles. La Godello también, pero por ejemplo una garnacha blanca no la puedes meter en una barrica. Y una garnacha tinta tampoco. Normalmente no hay vinos de crianza de garnacha por el tipo de uva que es. Los reserva, pues igual. Mínimo 36 meses y tienen que pasar mínimo 12 meses en barrica. Si tienen que pasar 12 meses en barrica mínimo, pues tienen que pasar el resto en botella. Y los gran reserva, pues tal. Otra cosa que tenemos que conocer cuando hagamos el servicio, a la hora de la crianza, súper importante, cuanto más crianza tenga un vino, más tiempo tiene que oxigenar. Esto es el ABC del vino. Estos son como las casas. Yo que siempre pongo mucho símile porque cuando un profesor me lo ha explicado a mí y me lo ha puesto con comparaciones, me acuerdo mejor. Una casa cerrada, cuanto más tiempo la tengas cerrada, más tiempo tienes que tenerla abierta para que se airee. Pues los vinos igual. Queda con eso. Un gran reserva, pues nos podemos apoyar en un oxigenador, en un decantador, y ese vino pues tiene que abrirse, lo que se denomina abrirse el vino. Un vino que tenga 3 meses de barrica y sea un vino joven, no hace falta decantarlo. De hecho, hay vinos que podemos estropearlos si los decantamos. O, por ejemplo, vinos que están muy próximos a su fase de oxidación, si están ya al límite, porque los vinos son
pues sí, van en una fase en la que van creciendo, va creciendo, va creciendo, llegan a su punto álgido y luego empiezan a bajar. Si están en la fase de declive, digamos, si nosotros un vino que está en fase de declive lo oxigenamos con un decantador, a lo mejor cuando lo pongamos lo hemos abierto y cuando lo pongamos en la mesa ya no lo hemos cargado. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer nuestra carta de vino. Y bueno, el resto de vinos de España, pero bueno, esto es Ribera, Rioja, pues más o menos es igual, pero tiene sus matices. Si veis aquí hay alguna pequeña diferencia, pero en general las denominaciones de origen son iguales. Bueno, esto es otro percal, las etiquetas. No sé si las etiquetas... os he puesto Ribera y Rioja porque son las más significativas. Mira, como hemos dicho, el cursor me habéis dicho que lo veíais, ¿verdad? Tenemos Rioja, si la etiqueta es verde, es un vino de cosecha. Es decir, que no llega a la crianza. Si es una vitola roja, o sea, si es una etiqueta roja, es un vino de crianza, que tiene pues el mínimo para denominarse un vino de crianza. Si tiene la etiqueta Burdeos o marrón o magenta, no sé yo las mujeres que soy mejor para los colores, Burdeos diría, reserva. Y si tiene el azul, un gran reserva. Que la calidad del vino os dice, no, cuando llega alguien y dice, yo quiero un Rioja, pero que sea crianza, ¿eh? O quiero un Ribera, pero que sea crianza, ¿eh? Y además te lo dice como amenazándote, ¿no? Que sea crianza. Y dices, bueno, generalmente o el gran público entiende que cuanta más crianza tenga un vino mejor. No es cierto. No es cierto. Hay muchísimos matices que la crianza de un vino. Hay grandes, bueno, que no, tampoco vamos a entrar ahí, pero hay grandes vinos que no pasan por, bueno, por el tipo de vino que es, no pasa por barrica, ni tiene envejecimiento, ni se han guardado, y son grandes vinos. Pues, ¿por qué? Por la viña, por el suelo, por el clima, por la forma en que se han vinificado, por lo que sea. Pero fijaos, ahora nos vamos a Rioja, perdón, a Ribera, y este que es Burdeos, o este que es morado, diría, que se asemeja más a, bueno, a este, diría, o a este de cosecha. El crianza, bueno, se puede acercar un poquito más. El marrón, también. Pero gran reserva, fijaos, este es azul y este es tal. Entonces, si nosotros, a ver, siempre va a poner gran reserva, en Ribera y Rioja va a poner siempre las letras. Y aquí pone el año de la cosecha. ¿Lo veis? Cosecha 2011, 2009, 2008 y 2006. ¿Qué pasa si me ponen en un bar, en un restaurante en el 2024 un vino cosecha del 2010? Ay, complicado. ¿Por qué? Porque los vinos, cuanta más crianza tengan, más tiempo aguantan en la botella. Pero los vinos jóvenes no aguantan mucho tiempo. Es decir, eso de que los vinos aguantan y los vinos se vuelven mejor con el tiempo, eso es una falacia de que no sé quién se la inventó, ¿no? Imagino que uno que tenía muchas botellas en su casa. Entonces, si a ti te ponen un vino que está denominado cosecha y te la ponen 10 años después... Eso es, mis tíos de la bodega, que el otro día estuvieron allí en las jornadas, los de Reja Dorada, siempre han dicho a la familia que un vino que te regalen, que lo abres cuanto antes. O sea, quiero decir, que no intentes hacer bodega en casa. Claro. Que en casa, que está bien y tal, la gente si quiere tener ahí una bodega para toda la vida para verla, pero te puede pasar, bueno, a ellos les ha pasado, de hecho, una vez les regalaron un Burdeos que había dado vueltas para aburrir y era un vino buenísimo y como efectivamente probablemente no se haya tenido en sitios adecuados o lo que sea, lo abrieron, un Magnum, delante de toda la familia y estaba estropeado. Un Burdeos que era carísimo. Claro. Entonces, mis tíos siempre, vamos, a toda la familia nos dicen que no, que si os han regalado un vino de California, de tal, no sé qué, Siempre. cuanto antes lo abres, porque y ya pues lo pruebas, lo degustas, lo disfrutas. Exacto. Yo puedo poner, a mí me ha pasado 3 veces ya, desde que, sobre todo desde que me he ido especializando más en vino, que me llega un amigo y me dice, tío, se me ha muerto un familiar o se ha muerto no sé qué de mi novia y tenía una bodega, madre mía, qué bodega tiene. Sí. ¿Qué bodega tiene? Ven a verla, que aquí tiene que haber un montón de dinero. Hemos llegado y hemos dicho, tíralo todo. Yeah. Todo. No vale nada, nada de lo que tiene. ¿Por qué? Porque no eran vinos especiales, sí, vinos antiguos. La mitad ya tenían una parte que ya se había perdido, con lo cual ya había entrado ahí el aire y esos vinos ya, obviamente, en el momento que tengas una botella que ha perdido una parte de vino, porque ahí tiene aire dentro y se ha evaporado, ¿no?
pero los vinos no aguantan, sobre todo los vinos más jóvenes, ¿no? Hay excepciones, como siempre, y hay vino que el vino es un organismo vivo, al fin y al cabo, entonces puede ser que una botella te envejeza un poquito mejor que otra, pero normalmente los vinos que tienen más crianza son vinos que se aguantan más en botella. ¿Por qué? Porque ya son vinos que tienen esa crianza en la barrica y en la botella y ya han evolucionado, con lo cual tienen más años para seguir evolucionando. Sí. Pero eso. Y luego, en la fase de cata, ahora lo veremos, o lo veremos, ya lo veremos prácticamente en el día, porque nos queda muchísimo material y esto va para otro máster entero. Si los vinos normalmente jóvenes, cuando tú abres un vino joven, normalmente son vinos con un color vivo, un color rojo cereza, o sea, un color rojo fuerte. Son vinos, pues eso, como hemos dicho antes, jóvenes, pues es ese tipo de color, ¿no? Si tú abres un vino de cosecha y tiene un color más apagado, un color más teja, más ladrillo, si es joven, lo que significa que ese vino normalmente que se ha oxidado un poquito más. Luego hay matices con el tema de las uvas, pero por norma general, si tú abres un cosecha de unos años después y tiene un tono apagado, un tono más granate, color más teja, suele ser porque el vino ya ha pasado su época feliz. Al contrario, si tú coges un gran reserva y cuando lo abres tiene ese color, ese es el color que tiene que tener, porque según ha ido pasando el tiempo ha adquirido esos matices y ese color. Pero estos son solo pequeños matices a la hora de ver vinos. Si os vais a una denominación de origen, pues como el Bierzo, el Priorat, Granada, Canarias, Mancha, ¿no? Bueno, Mancha hay un montón. Pues el etiquetado en cada una es distinta. Y ahí ya, bueno, podemos entrar en muchas historias. Vamos con la fase de la cata, no sé cómo vamos de tiempo, Julio, vea. Menos 20. Todavía quedan 10 minutos o más. Vale, vamos a seguir con las fases de la cata. Alberto, ahora que estábamos ahí, ¿alguna recomendación para saber cuándo el vino le ha entrado oxígeno y ha perdido? ¿Qué cantidad tiene que perder? Vale, mira, hay varias cosas que tú puedes saber cuando tú abres una botella. Pero Hay sin abrirla. varias cosas. Primero, si la botella ha perdido algo de... Es que no te veo, Javi. Me gusta... Ay, Vale, que espera. está la cámara apagada. Ahora, es que se me Vale, apaga sola, que perdón. que me gusta verte cuando contestas. Si la botella ha perdido parte de su contenido, eso porque ha entrado aire. Y cuando a un vino le entra aire y se está embotellado, casi seguro que el vino esté... Con los puntitos esos de abajo es fácil de comprobar. ¿Qué? Es un mito lo de los puntitos, esto que tiene la botella abajo. No, a ver, los un pozos identificador. suelen ser, No, los pozos son las botellas, ¿sabes? Que tienen como tres o cuatro puntitos por la parte de atrás, por debajo, que no sé si esto es un mito, no sé si lo escuché en una bodega, como te digo, como cojo tanta información, al final a veces se me mezclan. Lleva detrás los típicos tres puntitos que lleva detrás la botella por la parte de abajo. No sé dónde lo he oído, que al darle la vuelta, si está por debajo de esos puntitos, quiere decir que ya le ha entrado bastante oxígeno. Eso es un mito, no es un mito, lo habías oído. No tengo ni idea, la primera que lo escucho. Pero ¿sabes lo que te digo? Esos Sí, puntitos que da la Los botella. puntitos espérate, donde apoya la botella. No, por la parte de atrás, todas las te voy a poner botellas. una botella que tengo dudas ya. Claro, por la parte de atrás, todas las botellas tienen como 3 o 4 puntitos que les sobresale. Y cuando tú le das la vuelta a la botella, si está por debajo de esos puntitos, quiere decir que le ha entrado. Mira, estaba hablando de Rioja Ribera, toma Ramón Bilbao. Sí. Pues, hablamos de Rioja Esos Ribera. puntitos que tienes ahí. ¿Esto esos, dices? Cuando tú le das la vuelta a la botella, si la pones boca abajo, si el vino está por debajo de esos 3 puntitos, quiere decir que le ha entrado mucho O sea, oxígeno. va al límite. Cuando le das la vuelta va al límite. Sí. Bueno, está un poquito por encima. Normalmente Oye, suele estar. Eso lo escuché en una bodega o no sé dónde lo escuché, pero lo he escuchado. y no sabía si era al final un mito o no un mito, no lo sé. Si lo habías oído tú. No lo he escuchado nunca. Pero no, los puntos en relieve grabados en la mayoría de los envases son elementos de trazabilidad y sirven para asegurar la calidad del envase. Fíjate, no, pone que por el tema de trazabilidad. Oye, pero sí, pero puede ser, no, pone que por trazabilidad. Yo no lo había escuchado nunca eso que dices. Pero bueno,
partiendo de la base de que tenemos que intentar no darle la vuelta a los vinos y ponerlos boca abajo. Entonces, un vino, por ejemplo, que tengamos dudas de que está ahí, primero que no tenemos que ponerlo boca abajo. Eso para empezar, porque podemos acelerar cualquier problema que tenga. Pero según internet he mirado, no tiene nada que ver con eso, por el tema de trazabilidad. Pero bueno, voy a investigarlo, Javi, de todas formas. Vale, no, te digo, yo lo he escuchado, no sé dónde lo he escuchado. No, pues en principio pone que no por eso. Yo no lo había escuchado nunca, pero bueno, por lo que he visto, pone que por trazabilidad. Pero bueno, vamos a investigarlo y después lo vemos. Vale, por el tema estamos hablando de la fase de la cata, no sé si estaba diciendo algo antes, pero bueno. Fase de la cata. Cuando hacemos o cuando vamos a catar un vino, tenemos que hacerlo en 3 fases. La cata profesionales se hacen así, imagino que habéis estado en algunas. Bueno, y a la hora de ver un vino también deberíamos hacerlo si queremos degustar el vino como se tiene que degustar. Observamos el color, la fase visual, y luego tenemos la fase olfativa y la fase gustativa. Observar el color, vale, pues tenemos que elegir copas pues que vayan en relación con el vino que vamos a tomar, ¿no? Depende de qué tipo de vino, pues hay unas copas u otras. Generalmente en los restaurantes tenemos las mismas copas para todas porque si no tendríamos que tener una cristalería muy amplia. Entonces, bueno, elegir una buena copa, sujetarla siempre del tallo. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, para que no se caliente el vino y segundo, para no manchar la copa. Y siendo camareros y camareras, no tenemos que dejar nunca a un cliente una copa de vino tocándola por la copa, siempre por el tallo. Porque tampoco queremos primero, que no se caliente el vino y segundo, como digo, no dejarle nuestras marcas de DNI, ¿no? Y la fase visual, pues ahí vemos lo que os estaba diciendo antes. Si el vino es... aquí tengo una ficha de cata que eso lo veremos tranquilamente. Si el vino es blanco, pues podemos ver si el vino tiene un color pajizo, un color ocre, un color anaranjado. Si vemos si es un vino sin filtrar, podemos ver la nitidez que tiene, poniendo el dedo detrás, inclinando la copa, la nitidez que tiene. Bueno, esto son una fase de cata que tampoco nos vamos a poner a hacerlo cada vez que nos vamos a una copa de vino, pero sí, si estamos interesados en sacar esos matices que queremos sacar realmente. Hacemos luego la fase olfativa. La idea es que hagamos siempre la primera fase, la fase olfativa, sin mover la copa. Porque vamos a encontrar los matices, va a estar el vino un poquito más cerrado y vamos a encontrar los primeros matices que son los matices primarios. Y cuando hagamos la segunda fase olfativa es cuando hemos movido el vino. Si no sabemos moverlo bien en alto, pues nada, no podemos moverlo encima de la mesa sin ningún problema. O sea, no hace falta que llenemos de vino a toda la mesa si no sabemos menearlo. Lo ponemos en la mesa y lo movemos tranquilamente. Y aquí, en la fase olfativa, lo que vamos a encontrar son los aromas primarios. ¿Cuáles son los aromas primarios? Los de la viña, los de la uva. Tenemos 3 tipos de aromas: primarios, secundarios y terciarios. Los primeros vinos son los de la planta, los del terreno, los de la uva, el mosto. Todo eso es lo que vamos a sacar. ¿Qué vamos a encontrar en la fase olfativa? Pues encontraremos, depende del tipo de vino, pues bueno, pues podemos encontrar desde un vino blanco, a lo mejor imaginaos un albariño, pues encontraremos matices a manzana ácida. Si ha pasado por barrica un vino blanco, pues encontraremos matices de levadura, de plátano maduro. Si es un vino tinto, encontraremos matices de fruta fresca roja, como cerezas, cerezas me refiero a cerezas más verdes, ¿no? Fresas. Si es un vino con más crianza, pues podemos encontrar ya grosella, fresas más maduras. Vuelvo a insistir que esto es muy complicado y esto es muy subjetivo. Y esto también depende de la memoria olfativa que tengamos y de la cosa que nos recuerde. Si tú nunca has olido, a mí me hace mucha gracia, si nunca has olido un lichi es una fruta que yo no sabía que existía hasta que empezaba a beber vino y a mí me decía el profesor, esto huele a lichis. Y yo decía, ¿qué cojones era? Yo pensaba que era una broma, como cuando dicen que te vas a, yo qué sé, por los cerros de Úbeda, ¿no? Y cuando decía, esto huele a lichis, yo pensaba que era una fruta o algo inventado. Y yo, cada vez que lo decía, me reía. Y yo, joder, ¿qué a lichi? ¿Qué es? Pues nada, pues resulta que el lichi es una fruta que yo hace muchos años pues no conocía. Si no has olido nunca un lichi, no puedes saber. Si tú nunca has probado un pomelo, un vino nunca te va a saber a pomelo. Entonces, por eso tenemos que dejar tanta tontería que tenemos con el vino de esto huele a no sé qué. No. Que nos huele a lo que nos huele a cada uno y no, uno no está equivocado y otro tiene la razón.
Es verdad que hay matices que salen. Si tú bebes un chardonnay que ha estado 6 meses en barrica, te va a salir olor a pan seguro. Seguro. Porque huele a eso. Pero a lo mejor a ti te huele al sillón que tenía tu abuela hace 50 años y recuerdas ese olor. Pues oye, pues muy bien. Ese olor también existe. Entonces, por eso a la hora de hacer catas, tenemos que dejar que la gente se exprese. Porque nada está bien y nada está mal. Y me estoy enrollando un montón que creo que vamos a estar aquí terminando. Y la parte de en boca, lo suyo es que tomemos un pequeño sorbo y lo hagamos pasar por la lengua. La lengua, ya lo veremos en otra diapositiva, tenemos distintas zonas por donde se notan distintos sabores en la lengua. Bueno, por la acidez, el amargor, el dulzor, etcétera. Lo suyo es que cuando ya tengamos el vino en la boca, aspiremos un poco por la boca. Hagamos así, un poco. En un restaurante, cuando estamos comiendo con nuestra familia, nuestros amigos y tal, cada vez que vamos vino, hacer así, pues a lo mejor no queda muy bien, o cuando estemos en un sitio que no tengamos, bueno, porque tengamos que controlar un poco las formas. Pero se puede hacer de una forma muy suave, con mucho cuidado, no hacerlo boca abajo, porque si lo haces boca abajo seguramente se te derrame el vino. O si es un vino de una alta acidez, que normalmente cuando bebes, como cuando piensas en aceituna que te gusta mucho, que empiezas a salivar, pues cuando bebes un vino con mucha acidez, salivas mucho y es probable que si haces eso, eches más saliva, ¿no? Y ahí, cuando ya pruebas el vino, pues la primera parte, cuando lo bebes y lo pasas en boca, o cuando lo tienes en boca, te viene un gusto, y cuando lo escupes, o en el caso de una cata profesional, o bueno, una cata profesional de muchos vinos, ¿no? Pues si catan 20 vinos, normalmente pues los sumilleres van escupiendo. Si te lo bebes, pues ahí luego en la segunda parte pues viene el retrogusto, lo que te viene después. Vuelvo a decir, hay gente que tiene, mi hermana, por ejemplo, no se dedica al mundo del vino, sí al mundo de la restauración, pero tiene una capacidad de recordar olores brutal y hace una cata, bebe un vino y cuando lo bebe 3 meses después se acuerda del vino. O sea, a mí me da una envidia brutal porque yo me entreno mucho en ese sentido y ella en un momento hace lo que yo hago en meses. Pero es la capacidad. Y luego no, es una realidad que las mujeres tienen más sensibilidad al olfato que los hombres. Y esto no es cuestión de género ni nada de eso, es cuestión de que tenéis mayor sensibilidad a los olores. Y creo que vamos a ir dejándolo por aquí, si no me equivoco. Bea, Julio. Espera, que está Julio con el El audio. audio quitado, perdón. Sigue hasta las 10. Venga. Sé que me dé carrete, me dejáis hablar, no me interrumpí y yo espero que os esté resultando interesante porque estoy aquí. Sí, está fenomenal. Corta, como dice el de Sigue hasta las 10. Vale, bueno, para terminar. Y si queréis comenzamos aquí en la siguiente parte y intentaré ir más rápido para que no nos suponga tanto tiempo, pero es que con esto podemos dar un año entero. Lo que he dicho, primarios, secundarios y terciarios. Los primarios vienen de la fruta y de lo que es la uva, del grano, o sea, de lo que es el grano, que es la uva. Los secundarios vienen del proceso de fermentación, ¿vale? Que ya aquí ya hablamos de cuando el vino se convierte, o sea, del mosto ya se convierte en vino y ya pues bueno, pues se meca, todo el proceso químico que tiene el vino. Y el terciario, que se conoce como bouquet, que es la barrica. Si no tiene barrica, cuando un sumiller se ponga a decir, es que esto huele a roble, no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, pero si es que no pasa por barrica, le dices, es que eres un papanatas. ¿Por qué que hay muchos papanatas en este mundillo también? Mucho. No sabemos. Y hay mucha gente que no tiene ni idea. Yo soy el primero que no tengo absolutamente ni idea, pero y voy a terminar con esto. Pero sí me conozco mi carta y me la conozco de memoria y sé distinguir todo lo vino de mi carta. Entonces, no tenemos ni idea, ni vamos a aprender todos los vinos del mundo, ni vamos a ser grandes expertos, porque si no, para eso tendríamos que estar estudiando toda la vida, pero sí tenemos que conocer los vinos que vendemos. Esa es la clave y quiero con lo que queréis esta primera jornada de vino. Perfecto. Y voy a respirar un poquito, con vuestro permiso. Respira, maestro, que vamos a pasar la voz a los compañeros. Y antes de nada, deciros una cosa. ¿Os gustaría ir a una visita a la bodega de Pago de Carrovejas? Sí. Mañana. Mañana. Vale, anda, es que me lo estoy preparando, pero digo, es que acabamos de llegar, dejarnos unos días ahora de descanso. Y comemos en el Ambibu. Bueno, lo prepararemos. Voy a dejar un tiempecillo de descanso ahora para que respiréis y prepararemos una escapada para los que queráis. Cuando está el animal herido hay que matarlo.
Bueno, pues vamos con ello. A ver, pasamos la voz un poquito a los compañeros. Javi no, ya os ha hablado mucho, así que te paso Sí. un salto. Mariola, Hola, hola corazón. Que cuéntanos si quieres algún vino más o no. ¿Cómo vas? los vinos todos. Todo lo que Yo, podamos, ¿no? a ver, yo ahora, porque ya llevo un tiempo que me metí en cocina, pero yo antes estaba en sala y yo he hecho montones de cursos de vinos. Incluso he estado 3 días metida en la bodega de Marqués de Arienzo, allí con un montón de hombres y yo de mujer, haciendo catas, cata vertical, cata horizontal, cata ciegas, Madre mía, bebiéndomelo. Ellos lo escupían, pero es que a mí me gusta bebérmelo. ese hay que probarlo. Y a mí el vino me apasiona. También tengo que decir que no siempre un vino tinto te parece igual, porque para mí el vino, el blanco no, porque el blanco a mí me gusta fresco, disfrutarlo y tal, pero el tinto es, no sé, para mí el vino tinto, disfrutarlo, un buen vino tinto con una buena compañía, una buena cena, y siempre no se da. Tú te pones a cenar un vino tinto y no te sabe igual estar comiendo normalmente en tu casa que estar en buena compañía. Yo he optado, Mariola, por no abrírmelos ya, porque alguna vez que me los he abierto se han quedado ahí, ¿verdad, Bea? Es Es decir, que no saben igual. se desaprovechan. Pues Sí, una cosita, Mariola. Yo me acuerdo que sí, tú estuvimos contigo, no sé si te acuerdas, no sé si estaba mi mujer conmigo, pero estuvimos allí en una cata degustación en tu local que sí, invitaste sí, a Bodegas sí, y bueno, me encantó. Hicimos allí también un poco el folleto ese para hacer la cata, vendiste todo ese maridaje y todas esas sí. cenas. Y estaba lleno allí la terracita, la zona de la terraza, así que me acuerdo perfectamente que el cariño que le ponéis también al vino ahí, ¿no? Es que antes hacíamos todos los meses una cata de vinos de diferentes bodegas. La última fue Prado Rey, y que fue el año pasado, pero tuve el problema de de Carmen, de tal, De y personal, dilo, dilo. exacto, y tuvimos Mariola. que suspenderla. En fin. Vale, pues vamos a ahora, bueno, no a retomarlo, pero sí a organizarlo para cuando esté Sí, sí, preparado el equipo y todo eso. Sí, sí, exacto. vale, fantástico, Mariola. Pues vamos, pasamos la voz a algún otro compañero y preparamos algún taller más también de vino para seguir avanzando en este campo, ¿vale? Bea, ¿quieres? Ok. Porfa. Ya, nos has hablado tú, pero no sé si quieres decir alguna cosita o pasamos la voz. No, yo solamente tenía pendiente decirlo hoy, pero no sabía que el curso de Alberto ya se iba a enfocar tanto en vinos, que me encanta, porque yo voy a empezar a preparar un tema que lo voy a llamar técnica de venta en hostelería y va relacionado también con esto, porque antes Mónica ha hablado del perfil de cliente, de que a veces pues, le puede gustar o no lo que le asesoramos, y creo que todos los productos están pensados para un tipo de cliente de la persona que lo produce, ¿vale? O sea, quiero decir, la bodega o tal. Entonces, o incluso en abrasador, los platos, los cortes, todos en origen están pensados para un tipo de cliente. Si nos hacemos esa técnica, o sea, ese cuadro para técnica de venta, para la gente que está en sala, puede ser un puntazo total porque ya no solo le vamos a asesorar según lo que nos gusta a nosotros o lo que nos pueda gustar o lo que nos interesa, sino con lo que probablemente vayamos a acertar con ese perfil, ¿me entendéis? Eso se trabaja muchísimo en otros sectores y en hostelería no sé si se trabaja tanto en otras cadenas y tal, pero yo creo que aquí nos podría nos ayudar mucho en el asesoramiento y en acertar. O sea que Pues sí, deseando que nos prepares ese taller, ya nos dices fechas y si nos puedes hacer. probablemente tire de Alberto, o sea, o sea, Alberto le pide ayuda y una de las personas que quiero que colaboren en hacer esto es Casey, la persona que trabaja con Javi, porque esa persona tiene una capacidad para saber según entra el cliente por la puerta qué perfil es y qué ticket medio va a ser. O sea, es brutal verla cómo piensa ella mentalmente. Y eso lo quiero plasmar en papel, a ver si podemos hacerlo. Vale, fantástico. Tenemos también por aquí hoy a nuestra querida amiga Luz, que ha estado está conectada,
poquito de espacio porque ella nos va a dar un taller próximo y nos ha venido muy bien que estés por ahí. No sé si tienes audio, Luz, buenas tardes. Creo No que se te escucha. te has dado el micro, pero no te escuchamos, Luz. No sé si es que quizá no haya conexión con el micro o alguna cosita por ahí. Veo que tienes los cascos puestos, pero no te oímos bien. Eso le pasaba a Tony alguna vez cuando estaban los Con cascos. ¿Te acuerdas, Tony? los cascos, sí. No pasa nada, es que hoy he estado con Luz comiendo y como en breve dará ella un taller, dice, dame conexión que quiero ver un poco el formato que lleváis. Y los Así que compañeros, en breve pues ya la está. escucharéis. Porque además ya también he whatsappeado yo con ella. Así que nada, preparamos también tu taller, que me ha encantado lo que me han mandado, Luz, y lo vamos viendo. O sea, lo agendamos. Mónica, te estoy viendo por ahí. Adelante. Cuéntanos alguna dudita, algún vino. ¿Quieres tomar algo? Con ustedes lo que sea, fíjate tú. No, muy interesante, muy interesante. Yo es una guerra que tengo, que voy cada día intentando formarme un poquito, porque es verdad que aquí, hombre, pues no es la misma cultura de vinos que tenéis por ahí, ni... Pero bueno, es verdad que la gente ya va entrando mucho en los vinos y va. Yo empecé con una cartita muy chiquitita, voy ampliándola, voy metiendo, voy vinos que me pide o que me solicita la gente, pues los intento buscar y trayéndolos. Ahora ya he metido todos los de la tierra de por aquí, de Luis Pérez, el Salvo, pues me Fantástico. dejo entre aconsejar un poco por clientes que sí son bebedores de vino y lo que yo voy cogiendo. Y bueno, pues poquito a poco me voy intentando eso, aprender y hacerme con una cartita más grandecita. Y todos estos talleres, pues evidentemente, me vienen de lujo. Fantástico. Acordaros que vamos a hacer ahora, os he pasado ahora el WhatsApp del vino este blanco que probamos el otro día. Lo he visto ahora. Nos están haciendo la plantilla del pago de Carrovejas también y así ya tenemos los 5 o 6 de cara a que cuando hagáis los retoques a la carta, pues alguno de esas referencias podáis incorporarlo sabiendo que pedís directamente al vino a esas bodegas y os los mandan directamente. Rafa, te tengo por ahí también. Adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. He oído que sirven el vino directamente de las bodegas. Con Sí. Matarromera no fue así, ¿no? Nosotros con Matarromeras, ¿tú te has metido en el acuerdo y has pedido ya? No, porque me pasaron los datos de un comercial de Córdoba, pero tampoco hace reparto por aquí. Y por otro sitio, el Matarromera, bueno, yo lo he encontrado directo, pero sin acuerdo de ningún tipo, ¿vale? Pues mal hecho. Pero O sea, yo estoy también con un comercial, o sea, a mí no me sirve directamente Matarromera, claro, pero me pero lo tienen al precio que me da Matarromera con ustedes. exactamente, es la única bodega. A ver, simplemente Rafa, lo que pasa con Matarromera es que como tiene mucho poder, tiene 12 bodegas y tiene muchísimo poder con las distribuidoras, es el único que puede permitirse ese lujo de decirle a una distribuidora, el acuerdo de abrasador es este, sírvele a fulanito este vino a este precio, como hacen en Ley, como hacen el resto de las marcas, lo que hacen es que para poder servirte, te sirven directamente o te sirven con una distribuidora sola, como va a ser el caso de Pago de Carrovejas. Pago de Carrovejas, cada uno tiene su idiosincrasia, pero vosotros porfa, no os compliquéis con todo eso. Simplemente decir, quiero este vino, le llamáis a Álvaro, lo incorporáis y ya está. O sea, no os hagáis si este sí, si este la bodega, si el comercial. O sea, el acuerdo que os pasa Álvaro, que a veces no tiene tiempo y simplemente es pedírsele, oye, pásame el acuerdo. No, el contacto me lo pasó Álvaro tranquilamente. Yo le pedí consejo a Álvaro y me dijo, mira, este es el comercial que en Córdoba, pero claro, está en la provincia, son a 100 kilómetros y hay a lo mejor algún que otro inconveniente a la hora de que pasen pues una caja, 2, 3. Pero ya está. Pues eso lo tengo que saber porque si es así, tengo que mandárselo a Rafa para que él le ponga las pilas porque a ti no tienes por qué pedir 27 cajas. Con una caja es suficiente, más o menos. Una o como mucho 2 de sus referencias, no mucho más, porque ese es el acuerdo que hacemos todos, ¿vale? Lo retomo con ellos y a ver qué pasa. Vale, y luego, pues, bueno, pues con respecto a la ponencia, a mí este hombre es que me da la sensación de que sabe tanto, que nos tiene tantísima información en una hora, que lo hace como muy rápido, muy deprisa, y me transmite un nerviosismo que en serio me tiene en tensión durante la hora y pico. Estoy destrozado, ¿eh? Con las neuronas porque lo quieres captar todo. Lo siento, Rafa. Te ha hecho trabajar. Te estás hablando con personas mayores, hombre.
Yo le voy a pedir a Julio que me Rafa, deje 50 horas el año que viene. Rafa, me siento identificado contigo. Yo estoy ahí que digo, ya no es como cuando tenía 20 años, estaba yo ahí que lo gastaba todo al vuelo. Ahora necesito más energía y va como muy rápido. Así que, Poquito, poquito. Está bien, a mí me pasa un poco como a Mónica, ¿vale? Pero siempre ha sido una meta, porque yo digo, yo tengo un restaurante, yo tengo que de alguna manera saber qué ofrecerle al cliente, cómo maridar su comida, tal, no sé qué. Hombre, antes, cuando yo tenía muchísimas ganas, era muy difícil porque no había internet, ¿vale? La cosa ha cambiado rapidísimamente y ahora, pues, solamente preguntando en Google ya te dan 100 bodegas y 100 características de un vino parecido y que va con la ternera añoja de tal y no sé qué, no sé cuánto, y tienes unas orientaciones rápidas, más ciertas o menos ciertas, dependiendo de la honradez del informante en Internet, pero vamos, ahora es bastante más fácil, ¿no? La verdad es que lo que sí siempre me cuestiono un poco es el que choques contra la cultura que el cliente tiene con el vino. Es que tienes que ir a su ritmo, o tienes que saber mucho y saber defenderlo y hacerlo muy bien para no resultar pretencioso o prepotente, o sin embargo chocas contra ellos. Pues a mí, ponme un Marqués de Cáceres, que se puso de moda en su momento, o ponme no sé qué. Pues ahí sí veo yo que hay un poquito de continuo machacar al cliente a la hora de aconsejarle, ¿no? No sé si estáis un poco de acuerdo conmigo en ese aspecto. Pero un inciso, Rafa, es igual, depende del tipo de cliente y es igual para el vino que para la comida. Hay clientes que no les puedes ni le tienes que recomendar comida, porque van allí, van al restaurante a alimentarse y no quieren que le cuentes que el turnedó viene de no sé dónde y qué tal. Entonces, hay que saber identificar al cliente y adaptar el mensaje al tipo de cliente que tienes. Si te viene un cliente, a mí, yo tengo Ramón Bilbao de Copeo y no lo he quitado en 9 años. Yo por mí lo quitaría porque hay vinos mucho más baratos y mucho mejores que Ramón Bilbao. Pero tengo gente que viene de 80 años que no quiere que yo le recomiende otro vino y que le pongo Ramón Bilbao y si yo le recomiendo dice tú no tienes ni idea con lo joven que eres y no le recomiendo. Entonces hay que tener vino también adaptado a los clientes, pero la gran mayoría de personas se dejan aconsejar. Muy bien. No se te escucha, Julio. Perdón, que tenía el audio quitado. Que digo que como es un poco tarde, vamos con el siguiente compañero. Cristina, que te tengo por ahí en la pantalla la siguiente. Date audio. Ahí estás. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, pues yo es que el vino es una de las cosas que me parece muy entrañable porque yo hacía vino con mis abuelos y de hecho quiero recuperarla, tengo una pequeña viña y la quiero recuperar, que es la de mi abuelo, que mi abuelo hacía un vino no sabía si era vinagre o vino, pero a él le parecía maravilloso. Yo llegaba a pisar las uvas, coger y tengo unos recuerdos súper entrañables y por eso el maridaje me parece imprescindible, además me encanta. Y bueno, ya sabéis los fundamentos que tenemos aquí en el restaurante, que es de economía circular y demás, y nosotros nos hemos acercado mucho a cortar el canal de distribución, con lo cual no porque seamos ahí súper cerrados, pero el único fundamento es, ya te digo, acortar el canal de distribución y trabajar con las bodegas más próximas, que tenemos unas buenísimas, que es Río Negro, que es Finca de la Estacada. Ahora me han propuesto hacer el maridaje de una muy, muy, muy jovencita que es aquí en Pioz, que se llama Mago de Pioz. Ay, Pío, lo conozco, sí. Sí, pues me han propuesto hacer el maridaje para cuando vienen las personas y Qué hacer guay, un tipo catering y maridaje con sus bodegas. qué guay. Y sí que no puedo tener más conceptos ya porque mi cabeza va a explotar. Entonces, en cuanto yo ya consiga equilibrar todo esto, ya me meto súper a fondo con el vino que me chifla. Fantástico. Así que ahí andamos, No, como siempre. fantástico, Tengo Cris. solamente, lo que hacemos es trabajar mucho tengo unas referencias muy, como muy básicas
luego pasamos a una carta de gran selección que es de La Mancha y demás. Una que nunca hablo de Rioja ni nunca hablo de Ribera, porque les digo que, claro, no estaría en sintonía con lo que trabajamos aquí. Entonces luego digo, por no ser tan cerrada, cuando me dicen, después de enrollarte ahí con, pues trabajamos los vinos de la zona, de las bodegas más próximas, acortamos el canal de distribución lo máximo posible. Y si veo que, yo es que igual, con mirar a la gente ya sé lo que va a pedir, ya sé lo que va a hacer y cómo reacciona, ya digo, bueno, también tenemos algún Ribera o algún Rioja, pero tenemos una y las botellas contas. Fantástico. Que, Sí, sí, es una buena estrategia también. Pues fantástico, Chris, y paso la voz al siguiente compañero para dar un poquito voz a todos y claro. por hoy lo dejamos. Muchísimas gracias por conectarte y gracias a todos los que os habéis conectado porque hace que el taller también sea más interesante. Adelante, Ricardo, que te estoy viendo también ahí delante de la pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes, campeón. Pues una cosa que siempre tengo dudas, a la hora de cobrar el vino. Yo siempre le pongo 10 euros de descorche y no sé si está bien hecho o mal. Porque los vinos más caros tendría que cobrar más. Es una forma, claro, hay gente que lo tiene, Alberto, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay gente que tiene lo que es el precio de coste del vino más un descorche y hay gente que, sin embargo, restaurantes que lo hacen por el coste de la materia prima como el resto de las cosas. Es decir, si tu botella te cuesta, por ejemplo, 10 euros, que la puedas vender a lo mejor no a 30, que sería igual descabellado porque el vino al final no pasa por fábrica, la fábrica nuestra de los restaurantes es la cocina, el vino ya viene fabricado. Entonces, realmente entra en sala directamente, no tiene que pasar por cocina. Por tanto, hay un porcentaje del coste de personal que nos lo ahorramos y por tanto, nunca hacemos esa multiplicación típica que se hace, que realmente es la ficha que hacemos nosotros del 30%, ¿vale? Cuando hacemos... Yo por... Vale, entonces simplemente comentaros que para mí lo importante es poder hacer el análisis tuyo de que si quieres vender un poco más de vino y lo haces con esa estrategia, está bien. Igual estás teniendo poco margen en algún vino que sea un poquito más caro, pero tampoco lo veo tan mal, ¿eh? Si hablaras con los expertos en vinos, lo importante es vender vino y tener ese margen, 10 o 12 euros por descorche, para cubrir pues tus copas, tu copeo, tu Claro. trabajo, el trabajo que haces, ¿no? A ver, es que yo he estado revisando las cartas y es que hay una diferencia brutal. Aquí en el sur cobramos el vino carísimo comparado con como lo cobráis en algunos sitios. O sea, haceros una idea, yo he visto diferencias de 10 euros en la misma botella de vino en alguna de vuestras cartas con la mía. O sea, eso ya para empezar. ¿No? Nosotros nuestra comida suele ser un poquito más barata, que tampoco mucho más, pero bueno, el vino es que le metemos aquí en Granada, pero es que es el precio de mercado, ojo, que no es que lo pongamos nosotros. Y yo normalmente lo que hago, Ricardo, es cojo el precio base, lo multiplico por 1,30, o sea, 1,3, Sí. le pongo el IVA, lo multiplico por 1,21 y ya, dependiendo de la botella, le sumo entre 8 y 12 euros de descorche, dependiendo de qué botella sea. Si es una botella más barata, le sumo menos, y si es una botella que tiene más riesgo, le sumo un poquito más. Entonces, digamos que ahí siempre estableces el margen interesante, porque si tú tienes una botella que te cuesta 20 y haces la multiplicación de hostelería, que siempre decimos por 3 y pico y tal, pues le está cobrando cliente 60 euros, lo que es totalmente injusto. Pero si lo hace con a mí me enseñaron así hace tiempo y le saco los márgenes correctos al vino. También hay que entender que hay vinos que le puedes sacar más margen que a otros. Vinos que te interesa poner más barato porque son vinos que la gente viene a probarlos y al final come, y otros vinos que son muy baratos que le puedes sacar un poquito más de margen y compensar unos con otros también. Eso que depende de la zona, la carta y el restaurante. No se puede dar una cosa concreta. Vale. Muchas gracias, Alberto. Me voy, que me viene el chicote a tomar café. Venga, vamos a ello. Luego os mando una foto si me deja. Atenderle, eso digo yo. Vamos a pasar al siguiente compañero. Javier de Almansa. Ya, buenas.
Buenas tardes, Pues Javi. mira, aquí la verdad es que, bueno, como decía Alberto y te comentaba ya antes, era siempre Ribera y Rioja y ahora tenemos la suerte que desde hace unos años el vino de denominación de origen de Almasa ha mejorado muchísimo. Mucho, sí. Y hoy el cliente, por ejemplo, el que yo tengo en el restaurante, viene y pide ese vino, ¿no? Viene un Laya, viene un Piquer Argol, bueno, vinos de la zona. Y el cliente de fuera le pasa lo mismo. Salen calidad-precio, salen muy buenos, lo que es los vinos tintos. ¿Ves? El blanco ahí sí que hay más variación, como decía, de rueda, en fin, Chardonnay, eso ahí sí que el cliente te varía más, sobre todo que en mujeres, entonces le gusta más dulce y eso. Pero aquí la suerte hemos tenido es que el vino de Almasa ha pegado un subido en el último año y prácticamente vendemos ese solo. Yo tengo mi Rioja y todo, pero se vende prácticamente solo ese vino. El 90% lo vende de Sí, ahí. sí, sí, aparte solo se vende él. Pues no me extraña porque está brutal. Yo he ido al Almansa y Un estoy comentario de quería hacer también. ¿Eh? Mira, un comentario, porque mi suegro ha tenido viña, bueno, vendimia, vender. Y él me decía que hace muchos años el vino de Almansa se vendía para La Rioja y la Ribera del Duero para darle el color. Claro, claro. Se lo llevan todo de aquí de Almansa para darle el color a la Ribera y a Rioja. Kilos y kilos, sí, sí, era así. Ya sabemos todos que lo hacían así porque allí no había tanta cantidad de uva. Exactamente. Ahora ellos han abierto bodegas en nuestras zonas y está todo Sí. mucho más equilibrado. Pues gracias, Javi. Y paso la voz por último a Luisa, que es la compañera de Cuenca que se ha conectado también hoy. Y es un placer que te hayas podido conectar, Luisa, y disculpa que no te he mandado el enlace a tiempo. Adelante, si me oyes. Hola, buenas tardes a todos. No te preocupes, Julio. Yo lo siento por haber entrado tarde, pero hoy, precisamente hoy, hemos tenido mucho lío y hemos salido tarde del restaurante. Pero bueno, he llegado a tiempo de escuchar parte de la charla. Muy interesante, Alberto, pues eso, que eres un crack del vino, es un apasionado, te encanta y lo transmites con mucha pasión. Vamos a ver, mi filosofía. Nosotros, desde hace ya mucho tiempo, optamos por tener única y exclusivamente vinos de Cuenca. Como aquí pertenecemos, hay tres zonas, está Mancha, está Manchuela y luego está la zona de Uclés. Tenemos vinos, bueno, pues hay una selección donde podemos elegir diferentes cosas. Tenemos algún vino de altura, de la zona del Landete, que están tirados en altura. Lo único que yo intento ser un poco razonable en el vino, bueno, pues es que tenemos un par de tempranillos, buscar otras variedades, tener pues eso, diferentes tipos de uvas. Un Syrah, tener una Garnacha, tener algo así. Y lo que nos gusta es intentar buscar bodegas que no sean muy conocidas, seleccionar aquellas referencias que más nos gustan y tener vinos que sobre todo sean pequeñas bodegas y que no sean muy conocidas. Intentar evitar las marcas así que ya estén más, tipo los Fontana, que son más conocidos, o Finca La Estacada, que son los más conocidos en Cuenca. De tal manera que, bueno, se le puede dar más voz a otras bodegas pequeñas y sobre todo también es una cuestión económica, es decir, referencias que si son vinos que están muy buenos y son pocos conocidos, también puedes aplicarle más margen porque no están explotados en el mercado. Claro. Y luego, yo sí que tengo un debate con eso, con el tema de los Riojas y los Riberas, porque mi público básicamente es todo madrileño y valenciano. Con lo cual, cuando llegan a la zona, lo primero que me preguntan es cuando te piden un vino tinto, te piden un Rioja. Es verdad que el discurso ya no lo tenemos muy aprendido y que fácilmente es, pues eso, simplemente es invitarles a que prueben nuestro producto. Y cuando ves la cara de sorpresa de la gente de ver que están bebiendo vinos ricos y que no se los conoce, pues la verdad es que lo agradecen. La mayoría lo agradecen. Hay muy poca gente que te dice, que te dice, ah, pues no, a mí si no es Rioja no me lo pongas. Yo creo que es más una costumbre de lenguaje realmente que de producto. Y bueno, yo quizás sí que a lo mejor ahora ya no, porque es muy tarde, pero si tenemos una próxima diálogo con Alberto, o si no, pues en Petit Comité le quiero trasladar un poco, porque yo sí que tengo curiosidad por saber más o menos, porque yo sé que tengo una carta muy corta y saber si estamos más o menos o si tendría que alargar un poco la carta o si es recomendable o no tener una referencia de por lo menos un Rioja. Yo nunca lo he tenido, pero tampoco me cierro a meterlo, un Rioja o un Ribera, no sé. Y una cosa, y también una pregunta, y es si sería recomendable, yo creo que es Matarromera, el que tiene un vino sin alcohol, el Win, ¿no? Sí. Y estoy detrás de él porque creo que también me parece que para un tipo de público, pues eso, gente que le gusta el mundo del vino, pero que sin embargo en ese momento
embarazadas o gente mayor que no pueden tomar el vino. Y me parece que es curioso poder tener un vino, tener una oferta de algo que Sí, te permita tener esa referencia. ha Es cogido un poquito, recomendable tenerlo. ha cogido un poquito de mercado por eso, precisamente por ese nicho de mercado que comentas tú, Luisa, pues han llegado a tiempo, han Sí, acertado. y sobre todo yo, que mucha gente, por ejemplo, que vienen de viaje, que van de camino, que salen, vienen, se van los domingos y están comiendo y te dice mucha gente, sí, me encantaría, pero no puedo, porque voy a conducir. Entonces, bueno, me parece, claro, ahí sí que he visto nicho de mercado, porque mi público casi todo, pues eso, vienen viernes y se marchan el domingo. Y en las comidas del domingo yo creo que sí que podría venderlo. Entonces yo sí quiero meter esa referencia. Pues te pasamos el contacto que tengamos del acuerdo, que se lo digo yo a Bea y a Álvaro para que te lo hagan llegar y lo vamos revisando cualquier duda que tengáis. Así que gracias por tu aportación, que ha sido también muy enriquecedora, para poder seguir avanzando ahora en esto, ¿vale? Porque vamos a ir trabajando más en ello. Así que seguimos avanzando juntos y como siempre, gracias a todos. Bueno, y felicitaros a todos por la convención, que estuvo muy bien, nos lo pasamos genial. Muchas Conocimos gracias. a mucha gente. Gracias, Luisa, porque estuvo genial, sí, es verdad. No, yo no lo disfruto del todo lo que debería porque sé que sale tan bien, pero estoy tan ya con la cabeza tan a tope que no me da tiempo no sé si os habéis tenido esa sensación alguna vez, Normal. que es decir, ay, que me quiero quedar a disfrutarlo, pero bueno, no da tiempo porque todo es muy rápido, pero sí sé que hemos tenido todos esa misma sensación de haber estado disfrutándolo a tope, así que muchas gracias a todos los que habéis participado y por estar allí, porque al final es lo que hace bonito esto, ¿no? Pues gracias, Alberto, máquina. Gracias a vosotros. En tus talleres ya no podemos casi pasar las tardes. Así Gracias, que Julio. iremos preparando pronto el próximo. Un abrazo fuerte a todos y disculparme si se me olvida algún detalle, pero se hace un poquito tarde ya, cortamos y seguimos el siguiente taller, ¿vale? Gracias. Gracias, que tenga buen servicio. Adiós, gracias a todos. Sí, Hasta luego. igualmente. Chao, adiós.